show de actualidad. SDA Entrevista. Muy buenas tardes, estamos en SDA, show de actualidad de El Mostrador Televisión, en esta oportunidad para conversar de educación con Marcela Riquelme, de la Red de Educación en Calidad contra la Pobreza de la Fundación Chile. Ella es profesora, una de las profesoras expertas de esta red. Marcela, bienvenida al set de El Mostrador Televisión. Muchas gracias. La red, yo sé que trabaja en ámbitos vulnerables. Sí. Y cuando uno entra a su página web, se encuentra con una afirmación dura, así, de esas que de repente lo dejan a uno pensando si efectivamente será tan así. Porque dice, la red busca en su lugar de encuentro que potencie buenas prácticas en contexto de pobreza y muestre que en cualquier circunstancia es posible educar con calidad. Así es. ¿Cómo es posible eso con distancias tan grandes, escuelas unidocentes, escuelas que se caen, en fin, condiciones de vulnerabilidad extrema? Sí. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible dado que los profesores que están ahí son los que marcan la diferencia. Como tú bien dices, somos escuelas que estamos a lo largo de todo Chile con diferentes situaciones regionales, políticas, etcétera. Sin embargo, el foco y la diferencia lo marca cada uno de los profesores que se la juega ahí día a día por sus niños. O sea, el foco son los profesores. Sí. Entre paréntesis, ¿no es cierto?, me trajo Marcela un libro, Lo mejor de nuestros profesores, donde por supuesto está ella aquí como una de las experiencias, sí, y donde se resumen un conjunto de buenas prácticas, así porque es. Esta es una invitación en primer lugar, ¿no es cierto?, a buenas prácticas docentes. Sin embargo, una de las discusiones básicas que tiene la educación de calidad en Chile es sobre lo disparejo, lo segmentado que es el mundo del profesorado. Es decir, entre un mundo que está muy abierto a los cambios, que es proclive, además que tiene experiencias generacionales digitales, por ejemplo, sí, y otro que es muy atrasado. ¿Cómo se supera eso? Porque eso es un proceso largo, ¿no? Es un proceso absolutamente, y se supera con la convicción de que sí se puede. Yo creo que cuando los profesores asumimos a cada uno de nuestros niños como persona, como lo que ellos realmente son, se pueden generar estos cambios. Yo te puedo comentar mi experiencia. Yo soy profesora de aula, yo trabajo en La Pintana, en la Escuela Celestín Freinet, y a mí me toca atender a niños y niñas con tremendas carencias, desde lo afectivo, lo emocional, una serie de dificultades. Sin embargo, nosotros, con el empuje, el trabajo coordinado, con prácticas sistemáticas, hemos logrado y tenemos muy buenos resultados con nuestros niños. Pero hablemos del trabajo en aula. O sea, no es solamente un problema de las carencias materiales que las aulas tienen. Hay un tema además de capital social con el cual los niños arriban al colegio absolutamente carentes. Es decir, no solamente carencias hogareñas, sino carencias de capital social, es decir, no tienen costumbre de sociabilidad que les permitan, por ejemplo, el orden para atender y para entrar en una relación interactiva con un profesor. Bueno, ¿cómo? Y eso es lo que de pronto tarda que estos procesos de aprendizaje sean mucho más rápidos, porque como tú bien mencionas, hay niños que no tienen estas capacidades para estar en orden, para escuchar, por lo tanto nosotros nos desgastamos muchas veces en eso, en trabajar esa área para posteriormente poder trabajar el foco fuerte, que es el tema curricular, para que ellos logren progresar. Tú eres profesora de cuarto básico, ¿no? Yo soy profesora de educación especial. ¿De educación especial? Trabajé 4 años en básica, haciendo todas las asignaturas, y actualmente trabajo con niños que presentan necesidad educativa. Bueno, cuéntame exactamente cuál es el foco, el acento, en primer lugar, de un docente manejando un aula con niños en estas condiciones. Bueno, el acento, a mi modo de ver, en primer lugar es el compromiso, el conocimiento que tiene que tener de sus alumnos, y a partir de eso se generan todos los cambios. Y todo es posible, independiente de si contamos o no con más elementos materiales. Cuando hay un docente que no está capacitado, no está comprometido, todo eso sobra. Pero, a ver, el tema de la formación docente, de la formación inicial docente en el país, fue uno de los más golpeados por parte del desarrollo, digamos, del desarrollo durante la dictadura militar. Prácticamente se aniquiló la formación inicial de los profesores, ¿no? Y se privatizó el concepto de educación pública que el país tenía. El maestro como eje de aula y como formador de ciudadano desapareció, y prácticamente la democracia, cuando se recuperó, encontró
un mundo del magisterio tremendamente atomizado, tremendamente carente desde el punto de vista de sus salarios, sus condiciones de trabajo, con sus previsiones impagas, etcétera. Bueno, ¿cómo se hace una red positiva en este mundo sin arreglar primero estos problemas? ¿Y cómo se hace para que estos sindicatos o estas asociaciones gremiales de maestros no se transformen en sindicatos industriales en pos de mejoras puramente salariales? Claro, ahí hay que marcar bien las diferencias en realidad y hay que dejar un poquitito de lado un cuento que es necesario, que es importante, es relevante, pero que es necesario marginar y poner el foco en lo que realmente es nuestro trabajo. Nosotros como profesores tenemos esa labor en la formación de niños, es educarlos. Entonces, si ponemos nuestra mirada en el tema salarial, en cuanto más o cuanto menos, nos desviamos absolutamente del camino. Pero, ¿y cómo esta red? Sí. Porque va contracorriente de lo que es la mayoría el profesor lucha por obtener las 40 o 44 horas, ¿no es cierto?, de clase. Tiene que moverse de un colegio a otro, la jornada completa es muy difícil. En el mundo público, además, existe el famoso concepto de la excedencia horaria y entonces tengo más profesores que los que necesito, porque ¿cómo se hace una red como la de ustedes en un mundo tan carente, además tan vulnerable, tanto o más vulnerable que el mundo de los niños que tienen que atender? Bueno, esta red, eso es lo que pretende en realidad, ese es el objetivo, dar a conocer que sí, cuando hay buenas prácticas se logran los aprendizajes. Y el objetivo de esta gran comunidad de aprendizaje es justamente esa, que podamos conversar, el poder compartir experiencias, el poder replicar también lo que en un colegio funciona, yo poder aplicarlo en mis propias comunidades y demostrar que pese a todo lo malo y todo lo que nos queda mejorar en educación, hay ejemplos, hay profesores comprometidos, hay liderazgo dentro de determinadas escuelas que hacen posible que los niños surjan y tengan un mejor futuro. Hablemos de temas específicos que van haciendo buenas prácticas. Es evidente que todo el proceso de digitalización de la educación no va a ser posible sin un fomento desde el aparato central, desde el aparato público, ¿no es cierto? Y eso se ha manifestado en que durante varios años se han estado entregando equipos, en fin, una serie de pantallas interactivas, etcétera. Se ha estado dotando a los colegios. Sin embargo, cuando uno va a los colegios en general, ve subutilización, equipos malos, falta de preparación incluso para los asistentes de la educación, el mundo de la paradocencia, para arreglar enchufe, sistemas eléctricos que no funcionan, no se caen, e incluso cosas nuevas que no se usan. Entonces, y además sistemas cerrados. En un mismo colegio no se pueden usar los computadores en red, por ejemplo, porque se usan el sistema, el Windows Office que son incompatibles de un año a otro. Así es. ¿Ustedes han innovado en la cosa digital, por ejemplo, en sistemas abiertos como Linux y eso? Sí, eso también está presente en nuestras comunidades y está la creatividad también del profesor, el hacer uso también de estos elementos. Pero los sistemas abiertos son como fundamentales para estas redes, ¿no es cierto?, en un mundo vulnerable, para que los profesores improvisen, aprendan a hacer sus propios sistemas, por ejemplo, sus propios software, a programar, ¿no es cierto?, con los niños, su experiencia. Eso es parte de la... Es parte también de la red, lo que nosotros hacemos en el día a día. Porque en realidad nosotros tenemos que ir a la par también a los tiempos. Tú bien dices, llega una serie de implementación a los colegios, muchas veces está guardado, afortunadamente no es mi experiencia, porque a mi escuela todo lo que llega se utiliza, porque es para los niños, pero está ese gran problema. Entonces, cuando hay un profesor que sí, insisto, el tema del compromiso acá es clave, cuando sí se compromete, cuando va a buscar el material y lo utiliza con los niños, logra ese encanto y logra la motivación. Cuando un niño está entretenido, aprende. Esa es como la conexión lógica. Tú has dicho una palabra que parece muy corriente, sin embargo, aparentemente es vital, está al centro de lo que es la educación hoy día y el captar la atención del niño. La escuela entretenida. La escuela entretenida, totalmente. ¿Por qué la escuela es tan poco entretenida en Chile? Además de las cosas que sabemos, pero ¿dónde está? ¿Cómo se hace entretenida? ¿Cómo le disputa en sectores vulnerables la escuela? ¿Cómo disputa al niño
le disputa el niño a la calle, por ejemplo, que están entretenidas a la calle. Pasan tantas cosas en la calle. Claro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, también es complicado, es bastante complejo, pero esa atracción tiene que ver, insisto, con el tema del conocer a los alumnos, saber qué les gusta, por qué lado yo puedo enganchar el aprendizaje y hacer uso de todas estas herramientas tecnológicas, los celulares, tanta cosa que de repente nosotros como profesores nos vamos en contra de ellos, los quitamos en vez de utilizarlos de una manera mucho más óptima. Por ejemplo, en el trabajo interactivo, en matemática, ¿no? por ejemplo, el uso del celular, porque es algo con lo que los niños conviven a diario. Entonces, yo creo que es malgastar energías tratando de evitar algo que a ellos les agrada, además. Hay que partir de eso, de la motivación, de los intereses de los niños. Cuéntame una cosa, yo tengo la impresión de que los niños modernos son, a diferencia de lo que es mi generación, que es muy vieja, ¿no? Nosotros no éramos memoriones, nos obligaban a no ser memoriones, a no memorizar. Decía, razones. Claro. El tiempo de esa educación es totalmente diferente al tiempo digital, donde el aprendizaje tiene un elemento mnemotécnico muy rápido. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí. Que los niños hacen las cosas de manera más refleja, son más espontáneos. De repente sí, son mucho más intuitivos y no hay un procesamiento previo. Procesamiento previo. Sí. Y eso significa entonces que respecto del ámbito, por ejemplo, de captar la atención de los niños, ¿cómo lo hace un profesor viejo, formado bajo mi escuela, leyendo el Condorito viejo, digamos? ¿Cómo lo hace? Bueno, tomemos ese condorito y llevémoslo a la pantalla, a la pizarra interactiva, hagámoslo con data. Yo creo que de todas maneras hay muchos elementos que antes se utilizaban que uno los puede tomar nuevamente y con esta mirada mucho más tecnológica. ¿Y cómo visualizan ustedes el papel de la escuela? El papel de la escuela es clave. La escuela puede marcar, de hecho no puede, marca el futuro de los niños. Por eso es tan importante lo que nosotros podamos hacer. Ahora, ¿pero cómo? A ver, ¿cuál es la reforma de la escuela que tenemos que inducir? Tenemos que inducir a que las clases sean mejor preparadas, tenemos que inducir a que nuestros profesores se capaciten, a que entiendan a los niños, que vayan acordes a los tiempos, que conozcan a sus familias, que incorporen sus realidades a la clase. Es decir, la escuela, núcleo social del barrio, por ejemplo. Por ejemplo, los niños llegan con muchos aprendizajes y uno tiene que tomar eso, ninguno llega vacío. Pero hay una diferencia entre los niños hoy día. O sea, hoy día un niño, por ejemplo, es tremendamente avanzado respecto de sus padres en materia digital. O sea, a uno los padres le enseñaban a leer y le enseñaban el ojo. Hoy día los niños, antes de aprender a leer, ya aprendieron por iconos el manejo de la iconografía, a manejar computadores, en fin. Y esa interacción padre e hijo en cualquier nivel no se produce, en cualquier incluso nivel social. En los niveles sociales incluso más avanzados, los niños son más que los padres en el manejo de tecnología y en cierto acceso. ¿Cómo la escuela supera eso o no? La escuela también supera eso, y la escuela tiene que dar ahí la oportunidad de que a ver, ¿cómo me expreso? De que ese vínculo se potencie aún más. Si yo capacito, si yo le entrego las herramientas, por ejemplo, computacionales al alumno, si dejo la apertura del laboratorio de computación, en mi escuela, por ejemplo, se hace. También enseñamos a los padres. ¿Vienen los padres? Vienen los padres también, porque hay que acortar esa brecha, pues hay que acortarla. Y desde el punto de vista de la estructura de gobierno de la escuela, ¿el viejo director no debiera ser más un administrador que un educador? Yo creo que no, que debe ser... Porque hay un departamento técnico-pedagógico, ¿no es cierto? Sí. Y hay funciones de administración con el inspector general. Sí. Y entonces el director, ¿dónde? El director tiene que estar también en la sala de clases, tiene que ir a ver qué es lo que pasa en cada uno de los recintos, tiene que apoyar a los profesores que están más débiles, tiene que hacer notar también cuáles son sus fortalezas, tiene que gestionar lo que ese profesor necesita para que pueda superar aún más a sus niños.